¿Alguna vez te has preguntado cómo llegamos a saber lo que sabemos? ¿De dónde vienen nuestras ideas? ¿Nacemos con conocimientos innatos o los adquirimos a lo largo de la vida? Estas preguntas han intrigado a filósofos durante siglos, y John Locke, uno de los pensadores más influyentes del empirismo, ofreció una respuesta revolucionaria. La mente humana es como un papel en blanco, una tabula rasa que se va llenando con la experiencia. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Es cierto que no hay ideas en nuestra mente antes de que experimentemos el mundo? Para entenderlo, debemos sumergirnos en su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, donde Locke presenta una visión del conocimiento basada en la observación y la experiencia, alejándose de las ideas innatas defendidas por filósofos como Descartes. ¿Nacemos sabiendo algo? Antes de Locke, muchos filósofos creían en la existencia de ideas innatas. Descartes, por ejemplo, pensaba que ciertas verdades como la idea de Dios o los principios matemáticos estaban impresas en nuestra mente desde el nacimiento. Pero Locke se opuso a esta idea. Según él, si realmente hubiera conocimientos innatos, todos los seres humanos compartirían las mismas verdades desde pequeños. Sin embargo, la realidad nos muestra que esto no es así. Si preguntamos a un niño pequeño sobre la existencia de Dios o los principios matemáticos, probablemente no tendrá respuestas claras. Locke argumenta que esto prueba que el conocimiento no es innato, sino que se construye a través de la experiencia. Entonces, si no nacemos con conocimientos, ¿cómo los adquirimos? La experiencia. La única fuente de conocimiento para Locke, el conocimiento proviene únicamente de la experiencia. Esta experiencia se divide en dos tipos. Sensación. Lo que percibimos a través de nuestros sentidos, como colores, olores, sonidos, sabores y texturas. Cuando tocamos el agua caliente, sentimos su temperatura. Cuando miramos el cielo, percibimos su color azul. Todo lo que sabemos del mundo exterior nos llega por los sentidos. Reflexión. Lo que percibimos dentro de nuestra propia mente son los procesos mentales que nos permiten pensar, razonar, recordar y comparar ideas. Por ejemplo, cuando recordamos un olor o imaginamos una situación, estamos usando la reflexión. Según Locke, toda nuestra comprensión del mundo se basa en la combinación de estas dos formas de experiencia. No hay nada en la mente que no haya pasado antes, por los sentidos o por la reflexión. Podemos confiar en nuestros sentidos. Aquí surge una pregunta interesante. Si todo el conocimiento proviene de la experiencia, ¿significa que nuestros sentidos nunca nos engañan? Locke reconoce que los sentidos pueden fallar en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando metemos un palo en el agua, parece estar doblado, aunque en realidad no lo está. Sin embargo, Locke argumenta que, aunque los sentidos puedan engañarnos en ciertos casos, siguen siendo la única herramienta confiable que tenemos para conocer el mundo. Si descartamos la experiencia como fuente de conocimiento, ¿qué nos queda? La especulación sin pruebas, los dogmas sin fundamento. Para Locke, la única forma de acercarnos a la verdad es a través de la observación cuidadosa y el análisis racional de lo que experimentamos. Hemos explorado la idea de la mente como una tabula rasa y la importancia de la experiencia en la formación del conocimiento. Pero esto nos lleva a una nueva cuestión. Si todo el conocimiento proviene de la experiencia, ¿cómo se forman las ideas complejas? ¿Cómo pasamos de percibir colores y sonidos a entender conceptos abstractos como la justicia o la libertad? Ahora, profundizaremos en cómo Locke explica la formación de ideas complejas y cómo la mente organiza la información que recibe del mundo. En la primera parte, vimos que, para John Locke, el conocimiento no es innato, sino que se forma a partir de la experiencia. Pero esto nos lleva a una nueva pregunta. ¿Cómo pasamos de percibir cosas simples, como colores y sonidos, a entender ideas complejas como la justicia o la libertad? Locke responde que todas nuestras ideas, por más abstractas que parezcan, se construyen a partir de elementos más básicos. Nuestra mente no inventa ideas desde la nada.
sino que las combina y organiza basándose en lo que recibe de los sentidos y la reflexión. Veamos cómo funciona este proceso. Ideas simples e ideas complejas. Locke distingue entre dos tipos de ideas. Ideas simples son los elementos básicos del conocimiento. Provienen directamente de la experiencia y no pueden dividirse en partes más pequeñas. Por ejemplo, la sensación de calor, el color rojo o el sonido del viento son ideas simples. Ideas complejas son combinaciones de ideas simples. Nuestra mente las construye a partir de la experiencia, organizando y comparando las percepciones. Por ejemplo, la idea de una manzana se forma combinando varias ideas simples: su color rojo, su forma redonda, su sabor dulce y su textura. Este proceso es automático. Cuando vemos una manzana, no pensamos conscientemente en cada una de sus características, por separado, sino que nuestro cerebro las une en un solo concepto. La mente como un arquitecto. Locke compara la mente con un arquitecto que toma materiales básicos, ideas simples, y construye estructuras más elaboradas, ideas complejas. Pero este arquitecto no puede inventar materiales nuevos, solo puede trabajar con lo que recibe de la experiencia. Veamos algunos ejemplos de cómo la mente construye ideas complejas. Combinación. La mente une diferentes ideas simples para formar algo nuevo. Por ejemplo, cuando imaginamos un unicornio, combinamos la idea de un caballo con la idea de un cuerno. Comparación. La mente compara ideas y nota sus similitudes y diferencias. Así es como desarrollamos conceptos como más grande o más pequeño. Abstracción. La mente extrae características comunes de varias experiencias para formar conceptos generales. Por ejemplo, al ver muchos tipos de árboles, entendemos la idea general de árbol, sin referirnos a uno específico. Este proceso explica cómo llegamos a entender ideas abstractas. La justicia, por ejemplo, no es algo que podamos tocar o ver directamente, pero la construimos a partir de experiencias en las que notamos equidad o desigualdad. ¿Existen límites en nuestro conocimiento? Si toda nuestra comprensión del mundo proviene de la experiencia, ¿significa esto que hay cosas que nunca podremos conocer? Locke cree que sí. Nuestra mente solo puede trabajar con lo que percibe, lo que significa que hay límites a lo que podemos entender. Por ejemplo, podemos ver los efectos de la gravedad, pero no podemos experimentarla directamente. Solo inferimos su existencia a partir de nuestras observaciones. Del mismo modo, hay preguntas sobre el universo y la naturaleza de la realidad que podrían estar fuera de nuestro alcance. Sin embargo, esto no significa que el conocimiento sea imposible. Para Locke, debemos aceptar nuestras limitaciones y usar la observación y el razonamiento para conocer lo mejor que podamos. Ahora entendemos cómo la mente transforma la experiencia en conocimiento. Pero esto nos lleva a otra cuestión. ¿Todas las ideas que formamos son igualmente válidas? ¿Cómo sabemos si lo que creemos es cierto? Exploraremos el papel del lenguaje y la importancia de la evidencia en la búsqueda del conocimiento. Hasta ahora, hemos visto cómo Locke explica el origen del conocimiento. La mente comienza como un papel en blanco y se llena con ideas que provienen de la experiencia. También vimos que la mente combina estas ideas para formar conceptos más complejos. Pero hay un problema. ¿Cómo compartimos estas ideas con los demás? ¿Cómo podemos estar seguros de que entendemos el mundo de la misma manera que otra persona? Aquí entra en juego el lenguaje. Locke nos advierte que el lenguaje es una herramienta poderosa, pero también puede ser una fuente de confusión y errores. Veamos cómo funciona y cuáles son sus peligros. El papel del lenguaje en el conocimiento. El lenguaje es lo que nos permite organizar nuestras ideas y comunicarlas a los demás. Según Locke, las palabras son símbolos que usamos para representar nuestras ideas. Por ejemplo, cuando decimos árbol, estamos usando un sonido o una palabra escrita para referirnos a un conjunto de experiencias, algo con tronco, ramas y hojas. Sin embargo,
Este proceso no es perfecto. No siempre es fácil asegurarse de que la palabra que usamos tiene el mismo significado para todos. Si yo digo justicia, ¿estoy pensando en lo mismo que tú? Locke advierte que muchas palabras, especialmente las que se refieren a ideas abstractas, pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Este problema es aún mayor cuando hablamos de conceptos filosóficos, políticos o religiosos. ¿Qué significa exactamente libertad o verdad? Si no tenemos cuidado, el lenguaje puede confundirnos en lugar de ayudarnos a entender. ¿Cómo evitar errores en el lenguaje para Locke? Hay 3 formas en las que el lenguaje puede llevarnos a errores en el conocimiento, palabras sin significado claro. A veces usamos palabras sin definirlas bien. Por ejemplo, si alguien dice el alma es inmortal, pero no explica qué entiende por alma o inmortal, es posible que haya confusión, uso de términos vagos o ambiguos. Algunas palabras pueden significar cosas diferentes para distintas personas. Esto causa malentendidos y debates sin sentido, palabras sin conexión con la realidad. Algunas veces usamos palabras para hablar de cosas que en realidad no existen o que no podemos demostrar con la experiencia. Por ejemplo, términos como esencia oculta o naturaleza divina pueden sonar profundos, pero si no podemos conectarlos con la realidad, pueden ser solo especulación. Para evitar estos problemas, Locke nos aconseja ser precisos con el lenguaje y asegurarnos de que las palabras que usamos se refieren a ideas claras y basadas en la experiencia. El criterio de la verdad. ¿Cómo sabemos si algo es cierto? Otra cuestión fundamental en la filosofía de Locke es cómo distinguir entre el conocimiento verdadero y las creencias equivocadas. Para él, el conocimiento no es solo creer en algo, sino tener una justificación basada en la experiencia y la razón. Locke identifica 3 tipos de conocimiento. Conocimiento intuitivo. Es el más claro y evidente. No necesita prueba, porque es obvio por sí mismo. Por ejemplo, sabemos que un todo es mayor que una de sus partes sin necesidad de demostrarlo. Conocimiento demostrativo. Se basa en el razonamiento lógico y en la evidencia. Por ejemplo, en matemáticas, demostramos que 2 + 2, 4, siguiendo reglas claras. Conocimiento sensorial. Es el que obtenemos a través de los sentidos. Sabemos que el sol existe porque lo vemos y sentimos su calor. Sin embargo, Locke advierte que no todo lo que creemos se basa en uno de estos 3 tipos de conocimiento. Muchas veces creemos en cosas por costumbre, por educación o por tradición, sin analizar si realmente tienen una base en la experiencia o en la lógica. Hemos visto que el lenguaje es clave en la transmisión del conocimiento, pero también puede ser una fuente de confusión si no se usa correctamente. También hemos explorado cómo Locke distingue el conocimiento verdadero de las simples creencias. Pero esto nos lleva a otra pregunta. Si nuestro conocimiento se basa en la experiencia, ¿qué podemos decir sobre la existencia de Dios? ¿Podemos conocer a Dios a través de la razón y la observación? Exploraremos la visión de Locke sobre la relación entre la razón, la fe y la existencia de Dios. Hemos visto que, para John Locke, todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia. Pero esto plantea una cuestión importante. ¿Qué pasa con Dios? ¿Podemos conocer su existencia usando la razón o solo a través de la fe? Locke, como buen empirista, cree que no debemos aceptar ideas sin evidencia. Sin embargo, también sostiene que la razón puede llevarnos a la conclusión de que Dios existe. Veamos cómo desarrolla este argumento. ¿Podemos conocer a Dios a través de la experiencia? Locke rechaza la idea de que la existencia de Dios sea un conocimiento innato. Si realmente naciéramos con esta idea en la mente, todos los pueblos del mundo creerían en Dios de la misma manera. Pero la realidad es distinta. Hay muchas religiones y también hay personas que no creen en ninguna divinidad. Para él, esto demuestra que la idea de Dios no está grabada en nuestra mente desde el nacimiento. En cambio, si llegamos a creer en Dios, es porque hemos razonado sobre el mundo y la existencia.
El argumento de Locke para la existencia de Dios. Locke propone un argumento basado en la causalidad. Su razonamiento es el siguiente: existo y tengo conciencia de mi propia existencia. Esto es algo que no puedo negar. Nada puede venir de la nada. Todo lo que existe debe tener una causa. Si miro a mi alrededor, veo que el mundo existe. La naturaleza, las estrellas, los seres vivos, todo está aquí. Si todo tiene una causa, el universo también debe haber sido causado por algo. Pero esta causa no puede ser infinita en el tiempo, porque entonces nunca habría habido un primer inicio. Por lo tanto, debe haber una primera causa que explique la existencia de todo. Y esa primera causa, según Locke, es Dios. Este es un argumento clásico dentro de la filosofía, similar al que otros pensadores como Aristóteles y Tomás de Aquino han defendido. Sin embargo, Locke lo presenta desde una perspectiva empírica. No parte de ideas abstractas, sino de lo que podemos observar y deducir racionalmente. ¿Es suficiente la razón para conocer a Dios? Aunque Locke cree que la existencia de Dios puede demostrarse racionalmente, también admite que hay muchas cosas sobre Dios que escapan a nuestro conocimiento. No podemos percibir a Dios con los sentidos ni analizarlo como analizamos un objeto físico. Aquí es donde entra la fe. Según Locke, hay verdades que la razón puede descubrir por sí sola, pero hay otras que solo podemos aceptar por fe. Sin embargo, advierte que la fe nunca debe contradecir la razón. Si una creencia religiosa va en contra de lo que la experiencia y la lógica nos muestran, debemos cuestionarla. Por ejemplo, si alguien afirma que Dios quiere que cometamos actos irracionales o dañinos, esa idea no puede ser verdadera, porque contradice la razón. Dios y la moralidad. Otro punto importante en la filosofía de Locke es la relación entre Dios y la moralidad. Él cree que el concepto de moralidad tiene una base racional. Los humanos podemos entender la diferencia entre el bien y el mal a través de la razón. Sin embargo, también sostiene que la existencia de Dios refuerza la moralidad, ya que nos da una razón para actuar correctamente. Según Locke, si Dios creó el mundo y nos dio la capacidad de razonar, entonces también debe haber establecido un orden moral. No significa que necesitemos la religión para ser buenos, pero sí que la idea de un ser superior puede ayudarnos a fundamentar la moralidad de manera más profunda. Hemos explorado cómo Locke argumenta la existencia de Dios usando la razón y la observación. También vimos su postura sobre la relación entre la fe y la razón, y cómo Dios se conecta con la moralidad. Pero esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si todo el conocimiento proviene de la experiencia, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es real? ¿Existe el mundo tal como lo vemos? ¿O nuestra mente lo interpreta de una manera particular? Exploraremos la visión de Locke sobre la realidad y los límites del conocimiento humano. Hasta ahora, hemos visto cómo Locke explica el origen del conocimiento, el papel del lenguaje y su visión sobre la existencia de Dios. Pero hay una pregunta fundamental que todavía no hemos explorado en profundidad. ¿Podemos confiar en lo que percibimos? Cuando vemos el cielo azul o sentimos el calor del sol, asumimos que el mundo es exactamente como lo percibimos. Pero, ¿qué pasa si nuestros sentidos nos engañan? ¿Podemos estar seguros de que la realidad es tal como la experimentamos? Locke responde a esta pregunta con su teoría de las cualidades primarias y secundarias, una de sus ideas más influyentes. Las cualidades primarias y secundarias. Locke nos dice que los objetos tienen diferentes tipos de cualidades. Cualidades primarias son las características que realmente existen en los objetos, independientemente de cómo las percibamos. Incluyen el tamaño, la forma, el movimiento y la solidez. Estas cualidades no cambian según nuestra percepción. Por ejemplo, una pelota sigue teniendo una forma redonda aunque la miremos desde distintos ángulos. Cualidades secundarias son las características que dependen de nuestra percepción. Colores, olores, sabores y sonidos no existen en los objetos en sí, sino en la manera en que los percibimos. Por ejemplo, el color rojo de una manzana no está realmente en la manzana,
sino en cómo nuestra vista y nuestro cerebro interpretan la luz que refleja. Esto significa que el mundo no es exactamente como lo experimentamos. Dos personas pueden ver el mismo objeto de manera diferente porque sus sentidos funcionan de forma distinta. Un ejemplo, la temperatura del agua para entender mejor esta idea. Imaginemos un experimento simple. Si metemos una mano en agua caliente y la otra en agua fría, y luego ambas en agua tibia, la sensación será diferente en cada mano. La que estaba en agua fría sentirá la tibia como caliente, y la que estaba en agua caliente la sentirá como fría. Esto demuestra que la temperatura no es una propiedad absoluta del agua, sino que depende de cómo la percibimos. Lo mismo ocurre con los colores, los sonidos y los sabores. Lo que experimentamos depende de cómo funcionan nuestros sentidos. ¿Significa esto que no podemos conocer la realidad? No exactamente. Locke no dice que el mundo exterior no exista o que todo sea una ilusión. Él sigue siendo un empirista y cree que nuestra percepción nos da información sobre la realidad, pero advierte que debemos ser conscientes de sus limitaciones. Nuestra mente organiza la información que recibe de los sentidos, pero eso no significa que siempre tengamos una imagen exacta del mundo. Por eso, el conocimiento basado en la observación debe ser analizado críticamente. Esta idea será desarrollada más tarde por filósofos como George Berkeley y David Hume, quienes cuestionarán aún más la relación entre percepción y realidad. Los límites del conocimiento humano. Si todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia, ¿hay cosas que nunca podremos conocer? Locke cree que sí. Por ejemplo, podemos observar los efectos de la gravedad, pero no podemos percibir directamente qué la causa. Del mismo modo, aunque podemos estudiar el funcionamiento del pensamiento humano, nunca podremos experimentar cómo es ser otra persona desde dentro. Para Locke, aceptar estos límites es parte de un pensamiento filosófico honesto. No podemos conocerlo todo, pero podemos acercarnos a la verdad si usamos la razón y la observación de manera cuidadosa. Hemos visto que Locke distingue entre cualidades primarias y secundarias para explicar cómo percibimos el mundo. También exploramos los límites del conocimiento y cómo la percepción puede ser engañosa. Pero esto nos lleva a otra pregunta clave. Si el conocimiento se basa en la experiencia, ¿cómo llegamos a entender conceptos como el bien y el mal? ¿Es la moral algo objetivo o depende de la sociedad en la que vivimos? Exploraremos la visión de Locke sobre la moralidad y la naturaleza humana. Hemos visto cómo Locke explica la manera en que percibimos el mundo y los límites de nuestro conocimiento. Ahora nos enfrentamos a una pregunta aún más profunda. ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? La moral ha sido un tema central en la filosofía durante siglos. Algunas corrientes han defendido que las reglas morales son absolutas y universales, mientras que otras creen que dependen de la cultura y la sociedad. Pero, ¿qué dice John Locke al respecto? Como empirista, Locke rechaza la idea de que el conocimiento moral sea innato. Para él, no nacemos con una idea predefinida del bien y del mal, sino que nuestra comprensión de la moral se desarrolla a partir de la experiencia y la razón. ¿De dónde viene nuestra idea del bien y el mal? Locke sostiene que la moralidad se basa en tres fuentes principales: la ley divina. Según Locke, si Dios creó el mundo con un orden racional, entonces también estableció principios morales que los seres humanos pueden descubrir mediante la razón. La ley civil. Las sociedades establecen leyes para mantener el orden y definir qué comportamientos son aceptables. Estas leyes pueden variar de un lugar a otro, lo que muestra que la moralidad no siempre es absoluta. La ley de la opinión o reputación. Además de las leyes escritas, las personas juzgan lo que está bien y lo que está mal basándose en la cultura y las normas sociales. Por ejemplo, en algunas sociedades, ciertos comportamientos son vistos como virtuosos, mientras que en otras pueden ser mal vistos. Para Locke, la moralidad es una combinación de estas tres influencias. Sin embargo, cree que la razón nos permite analizar estas reglas y cuestionar si realmente son justas. La moral y la búsqueda de la felicidad. Locke también relaciona la moral con la felicidad. Según él, las personas buscan naturalmente el placer
y evitan el sufrimiento. Como seres racionales, entendemos que seguir ciertos principios morales puede llevarnos a una vida más armoniosa y satisfactoria. Por ejemplo, ser honestos y justos genera confianza y buenas relaciones con los demás, mientras que actuar de manera deshonesta puede traer consecuencias negativas. Pero esto plantea una pregunta importante. Si las personas buscan la felicidad, ¿por qué algunas eligen hacer el mal? ¿El ser humano es naturalmente bueno o malo? Algunos filósofos, como Thomas Hobbes, creían que los seres humanos son naturalmente egoístas y violentos, y que necesitamos reglas estrictas para controlarnos. Otros, como Jean-Jacques Rousseau, pensaban que somos naturalmente buenos y que es la sociedad la que nos corrompe. Locke adopta una posición intermedia. Él no cree que los humanos sean inherentemente malvados, pero tampoco piensa que seamos moralmente perfectos por naturaleza. Más bien, sostiene que nacemos sin inclinaciones morales fijas y que aprendemos a distinguir el bien del mal a través de la experiencia, la educación y la reflexión. En otras palabras, la moralidad no está predeterminada, sino que se desarrolla con el tiempo. La educación moral, el papel de la sociedad. Si la moral no es innata, entonces es crucial que las sociedades eduquen a las personas en principios éticos. Locke creía que la educación tiene un papel fundamental en la formación de ciudadanos responsables. Para él, la enseñanza de la moral no debe basarse en dogmas o imposiciones ciegas, sino en la reflexión y la argumentación racional. Es decir, no basta con decirle a alguien que algo está mal. Hay que explicar por qué es perjudicial para la sociedad y para la propia persona. Este enfoque influyó en muchas teorías posteriores sobre la educación y la ética, y sigue siendo relevante hoy en día. Hemos explorado la visión de Locke sobre la moralidad, su relación con la felicidad y el papel de la educación en la formación ética. Pero esto nos lleva a otra pregunta crucial. Si las sociedades crean reglas morales, entonces también deben establecer gobiernos para hacerlas cumplir. ¿Cómo justifica Locke la existencia del gobierno y la autoridad? Veremos la teoría política de Locke y su visión sobre el contrato social, la libertad y los derechos individuales. Hemos visto que para Locke, la moralidad no es innata, sino que la aprendemos a través de la experiencia y la razón. También entendimos que la educación juega un papel clave en nuestra formación ética. Pero esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo aseguramos que las personas sigan las reglas y respeten los derechos de los demás? Aquí entra en juego la teoría política de John Locke, que influenció profundamente la democracia moderna y las ideas de libertad y derechos individuales. El estado de naturaleza. ¿Cómo sería el mundo sin gobierno? Locke imagina un escenario hipotético llamado estado de naturaleza, una situación en la que no existen gobiernos ni leyes formales. En este estado, las personas son libres e iguales, y cada individuo tiene el derecho de actuar según su propia voluntad, siempre y cuando no dañe a los demás. A diferencia de Thomas Hobbes, quien veía el estado de naturaleza como un caos lleno de violencia y egoísmo, Locke cree que las personas por naturaleza tienden a respetar ciertos principios morales. Sin embargo, hay un problema. Sin una autoridad común, no hay garantía de que todos respeten los derechos de los demás. Por ejemplo, si alguien roba o hace daño a otra persona, no hay un sistema de justicia organizado para resolver el conflicto. Cada individuo tendría que hacer justicia por su propia cuenta, lo que llevaría a una sociedad inestable y peligrosa. El contrato social. La base del gobierno para solucionar este problema. Locke propone el contrato social. Los individuos acuerdan formar una sociedad y establecer un gobierno para proteger sus derechos. Este contrato no es un acuerdo literal que las personas firman, sino una idea filosófica que explica por qué aceptamos vivir bajo un sistema de leyes. Según Locke, las personas aceptan el gobierno porque reconocen que les conviene vivir en una sociedad organizada, con reglas claras y un sistema de justicia imparcial. Pero hay algo muy importante en la teoría de Locke. El gobierno no tiene poder absoluto. Su única función legítima
es proteger los derechos de los ciudadanos, como la vida, la libertad y la propiedad. Los derechos naturales. ¿Qué libertades deben ser protegidas? Locke sostiene que los seres humanos tienen derechos naturales, es decir, derechos que existen antes de la creación del gobierno y que ninguna autoridad puede quitar. Entre ellos están el derecho a la vida. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona injustamente. El derecho a la libertad. Todos deben ser libres para tomar sus propias decisiones, siempre que no perjudiquen a los demás. El derecho a la propiedad. Cada individuo tiene derecho a poseer bienes y a disfrutar del fruto de su trabajo. Estos principios influyeron en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en muchas constituciones democráticas modernas. La legitimidad del poder. ¿Cuándo un gobierno es justo? Para Locke, un gobierno es legítimo solo si actúa en beneficio de los ciudadanos y respeta sus derechos naturales. Esto significa que un gobernante no puede hacer lo que quiera. Su poder no es absoluto ni divino, como creían los monarcas de su época. Más bien, el gobierno debe gobernar con el consentimiento del pueblo. Si un gobierno se vuelve corrupto, injusto o abusa de su poder, entonces pierde su legitimidad. Y aquí viene una idea radical para su tiempo. Los ciudadanos tienen derecho a rebelarse y cambiar de gobierno si éste no protege sus derechos. ¿Rebelión contra el gobierno? Locke argumenta que si un gobierno oprime a su pueblo y viola los derechos fundamentales, la gente tiene el derecho y el deber de resistirlo. Este pensamiento tuvo un impacto enorme en la historia. Inspiró movimientos revolucionarios como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. La idea de que el poder no viene de Dios ni de la fuerza, sino del pueblo, cambió por completo la forma en que entendemos la política hoy en día. Hemos explorado la teoría política de Locke, desde el estado de naturaleza hasta la idea del contrato social y los derechos naturales. Pero esto nos lleva a otra cuestión. Si el gobierno existe para proteger la propiedad, ¿qué significa realmente? ¿Ser dueño de algo? ¿Es la propiedad un derecho absoluto o debe tener límites? Veremos la teoría de Locke sobre la propiedad y su relación con la justicia social. En la parte anterior exploramos la teoría política de Locke y cómo el gobierno debe proteger los derechos naturales de los individuos. Entre esos derechos, el derecho a la propiedad juega un papel fundamental. Pero, ¿qué significa realmente ser dueño de algo según Locke? ¿Es la propiedad un derecho absoluto o tiene límites? Para Locke, la propiedad es uno de los derechos más fundamentales. Pero su concepto de propiedad no es tan simple como todo lo que posees es tuyo. Locke tiene una teoría compleja que se basa en el trabajo, la naturaleza y las leyes morales. Vamos a desentrañarlo. La propiedad y el trabajo. Locke nos dice que la propiedad se origina en el trabajo. Su famosa afirmación es que cada persona tiene derecho a la propiedad sobre su propio cuerpo y sobre lo que su trabajo produce. Imagina que encuentras un campo vacío. Si decides sembrar semillas, cultivar las plantas y cosechar los frutos, Locke argumentaría que esos frutos son tuyos. No porque el campo te perteneciera originalmente, sino porque has puesto tu trabajo en él. El trabajo transforma la naturaleza, y a través de esa transformación, creas algo valioso, algo que puedes considerar tu propiedad. El no desperdiciar. Y el límite de la propiedad, aunque Locke ve la propiedad como un derecho fundamental, también establece un límite importante. No debes tomar más de lo que puedes usar. Este límite está relacionado con la idea de que la tierra es un recurso común que debe ser aprovechado de manera justa y razonable. En su famoso argumento, Locke dice que no puedes acaparar más tierra o recursos de los que puedas usar sin que se desperdicie. Por ejemplo, si tomas más frutas de las que puedes comer o más tierra de la que puedes trabajar, estás desperdiciando recursos que podrían ser utilizados por otros. Este principio está relacionado con la ley natural. Si bien tienes derecho a tomar posesión de lo que el trabajo produce, no puedes hacerlo de manera que perjudiques a los demás.
La propiedad, entonces, está limitada por la necesidad de no dañar a los otros y de no generar escasez innecesaria. La invención del dinero, una de las innovaciones más interesantes que Locke introduce en su teoría de la propiedad, es la invención del dinero. Según Locke, el dinero es un medio para superar la limitación del no desperdiciar. En una sociedad primitiva, el valor de un bien estaba directamente relacionado con la cantidad de trabajo invertido en él. Sin embargo, cuando las personas empiezan a usar el dinero, pueden acumular más bienes sin que necesariamente se desperdicie nada. El dinero, entonces, permite a las personas acumular riqueza de manera justa, siempre y cuando el valor de lo que se adquiere no implique un daño para la sociedad. Es una herramienta para intercambiar bienes de manera más eficiente y para permitir que las personas que tienen la capacidad de trabajar, pero no de consumir todo lo que producen, puedan acumular riqueza. La propiedad, el Estado y la justicia social. Si la propiedad es un derecho natural, ¿qué pasa cuando la propiedad se distribuye de manera desigual? Locke no es un socialista. No cree que el Estado deba repartir la riqueza entre las personas. Sin embargo, sí cree que el Estado debe intervenir para garantizar que las personas no pierdan su propiedad injustamente y que todos puedan tener acceso a la propiedad de manera justa. Según Locke, el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la justicia social, asegurándose de que nadie acumule más propiedades de las que puede usar, o que despoje a otros de sus bienes, sin una razón legítima. La propiedad y los derechos de los pobres. Es importante señalar que Locke también tenía una visión compasiva sobre los pobres. Aunque creía firmemente en el derecho de las personas a poseer bienes, también comprendía que no todos tienen la misma capacidad para adquirirlos. Por ello, el Estado debería crear condiciones en las que las personas pudieran trabajar y obtener propiedad de manera justa. Sin embargo, Locke no aborda directamente las complejidades de las desigualdades sociales y económicas modernas, algo que sería explorado más tarde por filósofos como Karl Marx. No obstante, su énfasis en la justicia, el trabajo y la equidad sigue siendo relevante hoy en día. Hemos explorado cómo Locke entiende la propiedad y sus limitaciones. Vimos que para Locke, la propiedad es un derecho natural que proviene del trabajo, pero que está limitada por el principio de no desperdiciar. También discutimos cómo el dinero facilita la acumulación de bienes sin generar injusticia, y cómo el gobierno tiene un papel importante en asegurar la justicia social en cuanto a la distribución de la propiedad. Pero aún queda una pregunta fundamental. Si la propiedad está tan entrelazada con el trabajo, ¿qué pasa con los derechos de aquellos que no tienen acceso al trabajo, como los más pobres o los desvalidos? Exploraremos cómo Locke aborda las cuestiones de la pobreza, la desigualdad y la justicia en su visión de la sociedad. En la parte anterior, discutimos cómo Locke ve la propiedad como un derecho natural derivado del trabajo. La propiedad es fundamental para la libertad individual, pero también vimos que la propiedad tiene límites. No puedes acaparar más de lo que puedes usar sin desperdiciar lo que otros podrían necesitar. Ahora, nos enfrentamos a una pregunta que sigue siendo relevante hoy en día. ¿Cómo se justifica la desigualdad en la distribución de la propiedad? Locke vivió en una época en la que la desigualdad social era evidente, pero también vio el potencial del trabajo y la propiedad para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo explica él la creciente disparidad en la posesión de bienes y recursos, el origen de la desigualdad? El trabajo y el mercado. Según Locke, la desigualdad surge principalmente de dos factores: el trabajo y el mercado. La primera fuente de desigualdad es el propio trabajo. Algunas personas trabajan más que otras, ya sea en cantidad o calidad. El trabajo genera bienes y valor, y por lo tanto, las personas tienen derecho a quedarse con lo que producen. Si una persona pone más esfuerzo en el trabajo, por ejemplo, si cultiva más tierras o fabrica más bienes, se merece más propiedad. Sin embargo, el mercado también juega un papel crucial en la creación de desigualdad. Con el advenimiento de la división del trabajo y el uso del dinero, las personas comienzan a acumular bienes de manera desproporcionada. La capacidad de intercambiar bienes por dinero y de acumular riqueza permite a algunos individuos ser más ricos que otros,
lo que genera disparidades. Esto, según Locke, es un producto natural de una economía de mercado que recompensa el esfuerzo y el comercio. La justificación de la desigualdad Locke no ve la desigualdad como algo inherentemente injusto. Para él, la desigualdad es el resultado natural del libre uso del trabajo y el comercio. En este sentido, Locke justifica la acumulación de riqueza, siempre y cuando esta acumulación no infrinja los derechos de otros. Si una persona se enriquece a través de su trabajo y la libre competencia en el mercado, esa riqueza no es injusta. Además, la propiedad acumulada debe ser justificada por su uso. Quien tenga bienes debe usar esos bienes de manera que no cause daño a los demás ni impida a otros disfrutar de su derecho a la propiedad. Sin embargo, Locke también reconoce que una desigualdad excesiva puede ser problemática. Si la disparidad entre ricos y pobres se hace demasiado amplia, puede amenazar el equilibrio social y la estabilidad. En ese caso, el gobierno tiene la responsabilidad de intervenir para asegurar que las leyes y las instituciones aseguren una distribución más equitativa de los recursos y una mayor oportunidad para los menos favorecidos. Aunque Locke no abogaba por un sistema de redistribución de riqueza de la magnitud que proponen algunos pensadores modernos, su reconocimiento de la necesidad de cierta intervención estatal para asegurar el bien común es importante. El problema de la pobreza. El acceso al trabajo y la propiedad, uno de los puntos más críticos que Locke no aborda completamente, es la cuestión de la pobreza estructural. En su visión, las personas tienen derecho a adquirir propiedad mediante el trabajo, pero ¿qué sucede si alguien no tiene acceso a las oportunidades laborales necesarias para hacerlo? Locke argumenta que la pobreza es un problema individual y que la falta de riqueza se debe generalmente a la falta de esfuerzo o de aprovechamiento de las oportunidades. Sin embargo, esta visión ignora factores sociales y económicos más amplios que influyen en la capacidad de las personas para acceder al trabajo y, por ende, a la propiedad. Aunque Locke reconoce que el gobierno debe proteger a los individuos y sus propiedades, no ofrece una solución profunda para aquellos que, por razones fuera de su control, no tienen acceso al trabajo o a los recursos necesarios para prosperar. Esto deja una laguna en su teoría. Si el trabajo es la principal fuente de propiedad, pero no todas las personas tienen acceso a trabajo adecuado, ¿cómo se puede asegurar que todos puedan disfrutar de los beneficios del sistema? La justicia social. La responsabilidad del gobierno. Locke subraya la responsabilidad del gobierno en proteger los derechos de propiedad de todos los ciudadanos, pero su enfoque se limita principalmente a proteger la propiedad de los que ya la poseen, sin abordar directamente las causas estructurales de la desigualdad. Según Locke, el gobierno debe actuar principalmente como un árbitro imparcial que asegura que las leyes se apliquen de manera equitativa. Esto es crucial para que los derechos de los individuos sean respetados y para que el sistema de propiedad siga siendo justo. Si bien Locke no da una respuesta clara a la cuestión de la pobreza, su teoría deja abierta la posibilidad de que el gobierno tenga un rol en asegurar una mayor igualdad de oportunidades, sin necesariamente intervenir en la redistribución directa de la riqueza. El desafío aquí es encontrar un equilibrio entre la libertad del mercado, el respeto a la propiedad y la necesidad de abordar las desigualdades inherentes a una sociedad capitalista. Exploramos cómo Locke justifica la desigualdad en la distribución de la propiedad, señalando que la acumulación de bienes no es inherentemente injusta, siempre que se base en el trabajo y el intercambio. También discutimos cómo el gobierno debe intervenir para garantizar la justicia social, aunque su perspectiva sobre la pobreza estructural deja algunas interrogantes abiertas. La teoría de Locke, aunque revolucionaria para su época, nos lleva a una nueva pregunta. ¿Cómo podemos reconciliar el derecho a la propiedad con la necesidad de garantizar una mayor igualdad en el acceso a los recursos? Abordaremos cómo Locke influenció las ideas modernas sobre la libertad y la justicia, y cómo su filosofía sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. Al concluir este recorrido por la filosofía de John Locke, es importante reflexionar sobre cómo sus ideas siguen teniendo un impacto profundo en nuestra sociedad moderna. Locke no solo transformó el pensamiento político de su época, sino que sentó las bases para la concepción contemporánea de los derechos humanos, la democracia y el gobierno. Pero,
¿Cómo podemos aplicar hoy sus ideas sobre la libertad, la propiedad y el conocimiento? Locke y la libertad individual. Un pilar de la democracia moderna. Una de las contribuciones más duraderas de Locke es su defensa de la libertad individual. Para Locke, la libertad no es solo la ausencia de opresión, sino también el derecho de cada individuo a decidir por sí mismo, dentro de los límites de la ley natural. En este sentido, Locke fue un precursor de la democracia liberal moderna, influyendo en pensadores posteriores como Thomas Jefferson y otros que redactaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Hoy, cuando hablamos de libertades civiles, de la protección contra el abuso de poder del gobierno y de los derechos individuales que están consagrados en las constituciones modernas, podemos rastrear esas ideas directamente hasta Locke. La noción de que el poder debe emanar del consentimiento de los gobernados y que el gobierno debe proteger los derechos inalienables de la persona, vida, libertad y propiedad, sigue siendo la base de muchas democracias contemporáneas. En un mundo donde aún se luchan derechos básicos como la libertad de expresión, la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas, las ideas de Locke siguen siendo una inspiración poderosa para las luchas por la justicia y la equidad. La propiedad y el capitalismo moderno. El concepto de propiedad en Locke, basada en el trabajo y el esfuerzo, es un elemento crucial del pensamiento económico contemporáneo. En la era del capitalismo global, donde las personas acumulan grandes riquezas y recursos a través del mercado libre, las ideas de Locke sobre la propiedad como derecho natural siguen siendo una justificación central para el sistema económico. No obstante, la aplicación moderna de estas ideas plantea nuevos desafíos. Como discutimos anteriormente, Locke creía que la propiedad debía ser limitada por el principio de no desperdiciar y que el gobierno debía intervenir si las desigualdades se volvían insostenibles. Sin embargo, la actual brecha de riqueza y los sistemas de propiedad en manos de grandes corporaciones y oligarcas globales parecen contradecir el equilibrio que Locke defendía. En este contexto, surge una pregunta importante. ¿Es posible reconciliar las ideas de Locke sobre la propiedad con los desafíos de la desigualdad económica global que enfrentamos hoy en día? Las soluciones a esta pregunta no son simples, pero el legado de Locke sigue siendo un punto de partida crucial para los debates sobre la distribución de la riqueza y la justicia social. El empirismo de Locke en la ciencia y la educación. Otro de los legados más importantes de Locke es su contribución al empirismo y su enfoque en la experiencia como fuente del conocimiento. Su idea de que la mente humana es una tabla rasa, es decir, que nacemos sin ideas innatas, transformó la filosofía de la mente y la teoría del conocimiento. Para Locke, el conocimiento proviene de la experiencia y de la observación del mundo, lo cual preparó el terreno para el método científico que dominaría los siglos posteriores. Hoy, el método empírico sigue siendo la base de las ciencias naturales, las ciencias sociales e incluso de la filosofía moderna. Desde la medicina hasta la psicología, pasando por la economía y la física, la idea de que el conocimiento debe basarse en la observación, la experimentación y la evidencia sigue siendo el núcleo de nuestras investigaciones y descubrimientos. Además, la educación moderna, que promueve el desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje basado en la experiencia, se basa, en gran medida, en los principios que Locke defendió. La idea de un gobierno limitado y responsable. El concepto de gobierno limitado de Locke también sigue siendo muy relevante en el mundo contemporáneo. En un momento en que las democracias luchan por mantener su equilibrio frente a los desafíos del autoritarismo, el control sobre el poder del gobierno sigue siendo un tema central. Las ideas de Locke sobre el consentimiento de los gobernados y la protección de los derechos fundamentales continúan siendo un modelo para las constituciones modernas y para la protección de las libertades civiles. Sin embargo, también debemos preguntarnos, ¿cómo aplicar estas ideas en un mundo cada vez más globalizado, donde las decisiones políticas y económicas afectan a personas de diferentes países y culturas? Locke no vivió en un mundo global, y su teoría del gobierno estaba centrada en la nación-estado. Hoy, el desafío es cómo extender sus principios a una gobernanza global que respete los derechos humanos y la justicia social
en un contexto interconectado. En este recorrido por la filosofía de John Locke, hemos descubierto cómo su pensamiento sigue dando forma a nuestra comprensión de la libertad individual, la propiedad, el conocimiento empírico y la justicia social. Su visión de un gobierno limitado, centrado en proteger los derechos fundamentales de los individuos, es una piedra angular de las democracias modernas. Al mismo tiempo, sus ideas sobre la propiedad, la desigualdad y el conocimiento siguen generando preguntas complejas sobre el mundo en el que vivimos hoy. En un mundo de grandes desigualdades económicas, de derechos humanos en juego y de desafíos científicos sin precedentes, las ideas de Locke siguen siendo fundamentales para comprender cómo interactúan la libertad, el poder y la justicia. Este video concluye nuestro análisis de Locke, pero te invitamos a seguir explorando con nosotros los pensamientos filosóficos que nos invitan a cuestionar, reflexionar y entender el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este recorrido filosófico.